Siglas son abreviaciones tomadas de letras iniciales de palabras compuestas o complejas, extensas, relacionadas básicamente a entidades o instituciones. Veamos. Abordaré a través de este video, primero, siglas del Perú. ¿Qué significa las siglas INDECOPI? Veamos las alternativas. INDECOPI significa Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. La entidad propone la normativa en materia de consumo con la opinión de sectores productivos de diversos servicios y de control de ellos. ¿Qué significa CENAMI? Elige tu alternativa. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Tiene como propósito generar y proveer la información de conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana. ¿Qué significa RENIEC? Elige tu alternativa. RENIEC significa Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El encargado de organizar y mantener registro único de identificación de personas naturales, escribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. ¿Qué significa las siglas OMPE? Elige tu alternativa. OMPE significa Oficina Nacional de los Procesos Electorales. Organismo autónomo que forma parte del Estado y son la máxima autoridad encargada de organizar y ejecutar los electorales del referéndum y otros tipos de consulta popular. ¿Qué significa las siglas INDECI? Elige tu alternativa. INDECI significa Instituto Nacional de Defensa Civil. Tiene por finalidad proteger a la población preveniendo de daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada y asegurando su rehabilitación en caso de desastres u otra índole. ¿Qué significa las siglas UGEL? Elige tu alternativa. UGEL significa Unidad de Gestión Educativa Local. Es la encargada de atender necesidades y requerimientos de las instituciones educativas y se organiza para generar condiciones adecuadas que aseguren la calidad, equidad y pertenencia de la prestación de servicios educativos en el Perú. ¿Qué significa las siglas GNE? ¿Cuál respuesta es? Significa Jurado Nacional de Elecciones. Es en finalidad fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, los procesos electorales, consultas populares, garantizando el respeto de la voluntad ciudadana. ¿Qué significa las siglas PRONAVEF? Elige tu alternativa.
PRONAVES es el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, parte del Ministerio de Educación, que cumple un rol fundamental contribuyendo a que los jóvenes destacados accedan a una educación superior de calidad. ¿Qué significan las siglas IPDE? Elige tu alternativa. IPD significa Instituto Peruano de Deporte, encargado de promover la práctica de la actividad física, recreativa y deportiva para todo a nivel nacional. ¿Qué significan las siglas FPF? Elige tu alternativa. Significa Federación Peruana de Fútbol. Es el máximo ente rector del fútbol en el Perú y nos representa como internacional tanto en la parte de la liga y en las divisiones de fútbol. ¿Qué significa las siglas ANA? Significa Autoridad Nacional del Agua, el encargada de administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de manera sostenible, promoviendo la cultura del agua. ¿Qué significa las siglas CIMA? Elige tu alternativa. CIMA significa Servicios Industriales de la Marina. Es la encargada de darse al mantenimiento, modernización, diseño y construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú, empresa estatal de derecho privado. ¿Qué significa las siglas IGB? Elegir la alternativa. Eh, IGB significa Impuesto General a las Ventas, la encargada de cobrar las tasas de 18% aplicadas por el impuesto de la promoción en el Perú. ¿Qué significa las siglas SUNAR? Elige tu alternativa. SUNAR significa Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Dicta las políticas y normas técnicas registrales que integran el sistema nacional para planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos de los registros que conforman el. ¿Qué significa las siglas SEDAPAN? Elige tu alternativa. SEDAPAL significa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Perú. En la prestación de servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado sanitario. ¿Qué significa las siglas E-Salud? Elige tu alternativa. E-Salud significa
Seguro Social de Salud del Perú. Institución pública comprometida con la atención integral de necesidad de la población, brindando la prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones económicas y sociales en salud. ¿Qué significa las siglas SIS? Elige tu alternativa. SIS significa Seguro Integral de Salud. Brinda aseguramiento público de la salud en el Perú. ¿Qué significa las siglas MINEDU? Elige tu alternativa. MINEDU significa Ministerio de Educación. Es el sector del Poder Ejecutivo encargada de educación en la República del Perú. ¿Qué significa las siglas INPE? Elige tu alternativa. INPE significa Instituto Nacional Penitenciario, organismo público encargada de dirigir y controlar el sistema penitenciario del Perú. ¿Qué significa las siglas OCMA? Elige tu alternativa. OCMA significa Oficina de Control de la Magistratura. Es el órgano disciplinario del Poder Judicial. Desarrolla acciones de control preventivo, concurrente y posterior respecto a los jueces y auxiliares jurisdiccionales de este poder del Estado. ¿Qué significa las siglas BCRP? Significa Banco Central de Reserva del Perú, la encargada de regular la moneda y el crédito y el sistema financiero. Pasamos ahora a las siglas internacionales. Veamos. ¿Qué significa las siglas UNESCO? Elige tu alternativa. UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Qué significa las siglas OTAN? OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué significa las siglas UNICEF? Elige tu alternativa. UNICEF significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué significa las siglas RAE? Elige tu alternativa. RAE significa Real Academia Española. ¿Qué significa las siglas FBI? Elige tu alternativa. FBI significa Oficina Federal de Investigación.
¿Qué significan las siglas OMS? Elige tu alternativa. OMS significa Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significan las siglas ONU? Elige tu alternativa. ONU significa Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significan las siglas BID? BID significa Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué significan las siglas UNESCO? Elige tu alternativa. UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación. ¿Qué significan las siglas FAO? FAO significa Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Alimentación. ¿Qué significan las siglas NASA? Elige tu alternativa. NASA significa Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. ¿Qué significan las siglas OEA? Elige tu alternativa. OEA significa Organización de Estados Americanos. ¿Qué significan las siglas FMI? FMI significa Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa las siglas OIT? Elige tu alternativa. OIT significa Organización Internacional del Trabajo. Espero que te guste este video y recuerda seguir platicando. Es Carlos Villar, transmitiendo de Chimbote, Ancash, Perú, un aporte a la autoridad general con el tema de siglas.